Buenas. Ahí siguen entrando. Todo bien por acá. $56, muy bien. Bueno, la clase de hoy vamos a comenzar con estructuras alternativas. Vemos hasta dónde llegamos y dejamos una ejercitación de clase. Esto tiene seguramente, no sé si daremos todo en una clase o en dos. Todo bien por acá. Estructuras alternativas y después estructuras alternativas múltiples. Como yo les decía, después nos quedan repetitivas y ya bastante una pausa en ejercitación. La idea era un poco hasta acá, en dos clases, ver lo que es algoritmo, programa. Veo que bastante hicieron, yo corregí hasta el día sábado, y ahí entregaron unas 8 personas más, 26 al menos de la comisión de la tarde. Los ejercicios están bastante bien hechos. No sé si alguno tiene alguna duda básica para preguntar ahora, o si no la vemos el día miércoles, el turno mañana la ven con Maxi y el turno tarde la ve conmigo, ¿sí? Si hay alguna duda general de lo visto hasta ahora, que fuimos muy lentamente y de a poquito vamos a tomar envión. Escucho cualquier duda que tengan antes de comenzar la clase. Mientras esperamos que termine de entrar la gente, faltan 20 personas más o menos. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien vos? ¿Todo bien? Empezando. Me alegro, me alegro. ¿Cómo andan los del turno mañana? ¿Cómo andan con la clase? Los de la tarde yo lo veo en la práctica. ¿Cómo la van llevando? ¿Bien? No Sí, sé. bastante Sí, bien. perfecto. Bien, de 10, profe. Perfecto. Cualquier duda tienen a Maxi o me tienen a mí, cualquiera de los dos docentes, ¿sí? Así que las consultas por cualquier lado, no hay problema. Bien, vamos, hoy ya empiezo con estructuras, pero 2 minutitos porque sigue entrando gente. Buenas. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Alguna duda? Entonces no hay ninguna preguntita antes de comenzar. No. Ya tienen el material habilitado. Si alguno no lo ve, lo dice. Tienen la parte práctica, un par de ejercicios que dejo para la clase, para que lo resuelvan de hoy o hoy en la clase, o que lo resuelvan de hoy más tarde para el miércoles, y después una guía de ejercitación aparte para realizar durante el periodo de 7 días a partir de hoy, ¿sí? Sobre estructuras alternativas. Si no hay consulta, ninguna preguntita por ahora, si no me la hacen al final, comenzamos un poquito con la clase. José, entonces habría un apunte que habría que ya tenerlo todo hecho para el miércoles, digamos. Doy unos ejercicios que dejo como práctica que lo pueden hacer de acá al miércoles, si no lo terminamos de resolver el miércoles, ¿sí? Van a ver, están en el mismo punto. No hay problema. La idea es que traten de resolverlo, si no el miércoles lo hacemos. Bien. Sigue entrando gente. Profe, Sí. ¿la clase virtual la vamos a tener así todo el año, digamos? Sí, algunas no van a ser teoría, van a ser directamente de consulta, pero la gran mayoría va a ser una teoría, sí, y después la práctica, sí. Ajá. ¿Y por qué virtual? O sea, ¿por qué elegiste? ¿Por qué virtual? Porque lo que hacemos es con una clase virtual, yo puedo darle a 90 personas y no ocupar el tiempo en la práctica. Y en la práctica dedicarnos solamente a lo que es práctica. ¿Se entiende? Ah, es para aprovechar más. Es para Eso. aprovechar, optimizar el tiempo, porque si tendría que darle, antes se daba solamente los miércoles clase, ¿se entiende? Entonces lo que hicimos ahora es
los lunes apartar y dedicar todo el tiempo exclusivamente a la práctica. Va a haber algunos lunes que los voy a dedicar a clase de consulta porque no va a haber un motivo práctico, teórico para dar. Y más adelante tal vez algunas personas empiezan con algunas dudas cuando compliquemos los ejercicios, entonces algún que otro lunes solamente va a ser para aquellos que tengan dudas como para clase consulta. Pero el tema es el aprovechamiento del tiempo. Entonces se adicionó esta teoría a lo que antes se daba los días miércoles. Dale, listo. Perfecto. Bien. Bueno, si no hay más preguntas o después me hacen las consultas, me paran cuando quieran. Yo arranco con la parte de teoría. Muy bien. ¿Están todos viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Vamos Sí, a ver. estamos. Gracias. Estructura de decisión. Hasta ahora vimos todo lo que es secuencial y no hicimos preguntas, no hicimos ninguna toma de decisión para hacer un programa un poquito más inteligente, ¿no es cierto? En la secuencia de lo que se llama secuencia de sentencia o instrucciones en la ejecución de un programa. Vamos a ver estructura alternativa simple, dobles, expresiones lógicas, que es algo fundamental de lo que se maneja un programa a través de expresiones lógicas, y los operadores lógicos con una pequeña ejercitación que le va a quedar para que realicen, ¿no es cierto?, o finalicen el día miércoles. Bien, la parte de estructuras, un poco lo vimos en algoritmo, ¿se acuerdan? El primer día hicimos un ejemplo donde hicimos un algoritmo lineal, después hicimos un algoritmo, una estructura alternativa, donde decíamos dónde deberíamos preguntar o controlar si una persona quiere el mate dulce o no, para ponerle azúcar. Entonces agregamos a esa secuencia de pasos una pregunta y luego agregamos una estructura alternativa cuando dijimos vamos a tomar mate hasta que se termina el agua, y luego agregamos estructuras alternativas anidadas, o sea, una estructura dentro de otra, cuando acciones se ejecutan una a n veces, pero en distintas secuencias, cuando dijimos vamos a tomar 3 termos de mate. Entonces ahí lo que hicimos en una clase, ver todas esas combinaciones, donde teníamos solamente una estructura alternativa, teníamos 2 estructuras repetitivas. Pero bueno, vamos a ver que podemos combinar estructuras alternativas con preguntas simples, dobles, compuestas. ¿Cómo se hace para hacer una consulta, una pregunta dentro de la programación? Y cómo se anidan las estructuras, o sea, se va insertando una dentro de otra. Bueno, que en la programación dice, se usan las estructuras lógicas para control de sus acciones. ¿Qué significa esto? Que las acciones se van agrupando en instrucciones para hacer un manejo más fácil. O sea, si se cumple una condición, ejecuto un montón de todas estas instrucciones. Las características principales, lo primero que tengo que ver de toda estructura que comience a aprender en programación, llamo estructura alternativa o estructura repetitiva, ¿sí? Es que siempre se llega por un único punto y se abandona por un único punto, ¿sí? O sea que todas inician en un mismo lugar y finalizan, más allá del camino que se recorran, ¿sí?, por un mismo lugar. Lo que inicialmente, hace muchos años, estaba la programación libre y esto no se respetaba, permitía como un libertinaje del código, donde yo empezaba por un lugar y terminaba o salía de la estructura por más de un lugar. Luego viene la programación estructurada a subsanar esto, que todo empieza por un lugar y finaliza por el mismo lugar, y hace que obviamente todo sea mucho más prolijo y legible a la hora del seguimiento de un programa. Esto significa que ante una estructura yo tengo una pregunta y fíjense, más allá que tome el camino de la derecha o el camino siguiendo de largo, siempre en este círculo rojo es por donde debe continuar la secuencia lógica de las instrucciones.
¿Mm? Bien, esto hace que vamos a ver, formen naturalmente lo que se llaman bloques de instrucciones, que es mucho más fácil para controlar y para hacer un seguimiento del programa. Vieron que cuando ustedes hacían buscar el error de un programa, ¿sí? Ahí vamos a ver que si está estructurado de esta manera va a ser mucho más fácil. En las estructuras lógicas fundamentales de la programación vamos a encontrar a tres. La que es la secuencia, que es lo que hemos visto cuando se ejecuta un paso tras otro, ¿sí? No existe bifurcación ni existe ningún paso que se repita. La estructura de decisión, que es lo que vamos a ver hoy, y la estructura repetitiva, los ciclos mientras, por ejemplo, o el hasta, que es lo que vimos en el algoritmo del mate. Un breve repaso en un algoritmo, una secuencial, en una estructura secuencial, se ejecutan las acciones una tras otras, ¿sí? Ejemplo, yo digo el algoritmo para llamar por teléfono, levantar el teléfono, espero el tono, marque el número, espero que contesten, hablo con la persona, cuelgo el teléfono. O sea, ¿cómo se ejecutó esto? Una través de otra y ninguna se repitió y no hubo ninguna alternativa en el medio. Eso es una secuencial. En una estructura de decisión permite que yo tome un camino u otro a seguir, o sea, un bloque, un conjunto, una sentencia a seguir en base a una decisión. Cuando hablo de decisión, estructura de decisión en la programación, estoy hablando de expresión lógica, ¿sí? Así nos acostumbramos los términos. Expresión lógica. Me parece que hay alguien que quiere entrar. Ahí estamos. Muy bien. En los tipos de estructuras de decisión que nosotros vamos a ver, que se va a definir a través de una expresión lógica, vamos a encontrar estructuras de decisión simples, dobles y múltiples, ¿sí? Muy bien, vamos a ver una estructura de decisión simple cuando solamente tengo una estructura definida con una expresión lógica y cuando se cumple la condición se ejecuta un bloque de sentencias. Se ejecuta entonces cuando se cumple una condición. Y en caso contrario, que la condición no se cumpla, no hago absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace esto? Evalúa la condición. Si es verdadero, implica que yo ejecute acciones. Si es falso, no hago nada. Esto pasaba en el ejemplo del mate. Cuando yo decía, si quiere dulce, agrego azúcar. O sea, si quiere dulce es verdadero, la persona me dice que sí, entonces ejecuto acciones. Por ejemplo, poner azúcar en el mate. Si me dice que no, yo no hacía nada. No es que le ponía café o le ponía sal. O sea, no hacía absolutamente nada. Esto es lo que define una estructura alternativa simple. ¿Sí? Ejemplo, yo digo, si llueve, voy al cine. Si no llueve, ¿qué hago? No hago absolutamente nada. Entonces, fíjense que si llueve y si es verdadero que el tiempo está lloviendo, elijo el camino del sí, voy al cine. Luego de ir al cine, ¿qué hago? Sigo el camino, me voy a dormir a casa. ¿Sí? Juega Argentina al fútbol y dice, ¿ganó Argentina? Sí. Si es sí, realizo una acción que es ir a festejar, ¿sí? Y luego sigo el camino, me voy a casa. Si no ganó Argentina, no voy a festejar, me voy a casa. Fíjense que en las dos se llaman estructuras alternativas simple. En el rombo tengo lo que es la estructura, o sea, la expresión lógica. Llueve y siempre la respuesta es sí o no. Vamos a ver que toda pregunta, condición, expresión que generamos dentro de la programación admite dos respuestas, sí o no, verdadero o falso, se cumple o no se cumple. Profe, con respecto al sí y al sí no, ¿van todos en un mismo renglón, por así decirlo, o tienen que ser diferentes por sí mismas? Generalmente es indistinto, tanto en PCI creo que va en el mismo, Java te permite poner todo en el mismo renglón, ¿sí?
eso es indistinto y yo creo que debe depender, no te puedo asegurar que todos los lenguajes lo acepten de la misma manera. ¿Se entiende? Generalmente por una cuestión de lectura, lo que yo aconsejo, y ahora lo vamos a ver, es escribir en renglones separados e ir identando el código para que podamos ver el conjunto de sentencias o instrucciones que dependen de una expresión. Entonces, ante el seguimiento visual de un programa es mucho más simple de poder leerlo. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que sea una obligación que haya que escribirlo de esa manera. Java puedo escribir sentencias que van sí o sí separadas por punto y coma, pero pueden estar escritas en la misma línea. No hace falta que dé enter por cada línea. ¿Sí? Ahora, no conozco todos los otros lenguajes cómo trabajan. Seguramente tienen un separador de instrucciones que, como Java, que es el punto y coma, y después tal vez da lo mismo escribirlo en una línea a continuación o dar enter y escribirlo en la línea de abajo. ¿Se entendió la respuesta más o menos? Sí, sí, sí. Más o menos. Bien. Bueno, entonces, lo que quiero que quede claro acá es decir, bueno, en el primer ejemplo, ¿qué hago después de ir al cine? Me voy a dormir a casa. ¿Y qué hago si no voy al cine? También me voy a dormir a casa. O sea que, fíjense, con lo que quiero demostrar acá, igual si gana Argentina voy a festejar y luego me voy a casa. Si no gana Argentina me voy a casa. O sea, las dos estructuras tienen un único punto de entrada que comienzan por aquí. Y más allá que es verdadero o falso, tienen un único punto de salida. Por lo tanto, esto quiere decir que toda estructura alternativa tiene su inicio y tiene su final. Tiene un comienzo de la estructura alternativa y tiene un final de la estructura alternativa. Cualquiera sea el resultado de la condición, siempre finaliza por el mismo lugar. ¿Cómo se hace si lo tengo que pasar a un algoritmo de PCIN, a un pseudocódigo? Bueno, en un algoritmo iría sin la condición, entonces ejecuto la sentencia, ¿sí? Por ejemplo, si la hora es menor que 12, saludar buen día, ¿sí? Si no, no saludo. Y fin de la acción. Si yo tendría que pasarlo en un PCIN, diría, si la variable hora, por ejemplo, que tendría es menor que 12, entonces, y acá en el renglón de abajo que escribí, escribir buenos días, esto ya lo saben hacer, ¿sí? Y luego se pone fin sí. Entonces, el sí equivale al inicio, perdón. Y el fin sí equivale acá al final de la sentencia, donde por cualquiera esta expresión que sea verdadera o falsa, siempre va a continuar con el fin sí. Profe, Sí. perdón, no es que ya se pone el fin sí una vez que termina, porque creo que acá lo último ya lo pone. Sí, lo pone automáticamente el PCI, pero quiero decir que para eso sirve el fin sí, para que sea el fin de la estructura y la secuencia lógica es esta, ¿sí? Está bien, lo pone automáticamente. Si, ¿se entiende? No estoy diciendo si lo pone o no automático, porque cuando vas a ir a otro lenguaje no lo va a poner automático, pero por ejemplo, ¿cómo lo trabaja otro lenguaje? En vez del sí pongo if, ¿sí? Y luego las otras sentencias, los otros lenguajes pueden tener una manera diferente de marcar el fin del sí. Lo que yo tengo que entender lógicamente es que toda estructura se abre y se cierra. PCIN lo cierra con las palabras fin sí. Cuando veamos otro lenguaje, lo van a cerrar de una manera con otra sintaxis, digamos. ¿Estamos? Vale, gracias. Bien. Muy bien, entonces esto, si yo quisiera verlo, vamos a verlo acá en un PCIN. Bueno, el PCIN sería, vamos a suponer que acá digo, leo dos variables A y B y quiero informar si son iguales. Entonces digo, leer la variable A, leer la variable B, si A es igual a B, escribir son iguales, fin sí. Eso lo que me daría es una alternativa simple. Para los que nunca lo usaron, acá hay un icono que me representa este diagrama con que yo identifico en los apuntes, donde el diagrama me representa acá con el rombo, lo que son la estructura alternativa, ¿no?
estos paralelogramos con la flecha hacia adentro representan la entrada de datos, o sea, una sentencia de entrada. Leer. Esto significa leer la variable A en un diagrama, leer la variable B, ¿sí? Que sería esta parte acá. Acá pregunto si A es igual a B. Fíjense que si es verdadero, muestra por pantalla son iguales. Esto es la flecha significa en salida. Si es falso, no hace absolutamente nada, no toma ninguna acción, por lo tanto es simple, y por cualquiera de las dos. Aquí es donde yo tengo el fin del sí, que sería este finalizar. Cualquiera de los dos caminos sigue con ese paso. Bien. En una estructura... Profe, Sí. ¿cómo lo definiste en el PSIN? Bien. En el PSIN lo que hago es, estando aquí, ¿sí? Después en clase lo volvemos a ver, tengo un icono que me dice dibujar diagrama de flujo. De los que están arriba es el anteúltimo, ¿sí? Y lo que hace ahí es hacer un diagrama en base al código que escribimos aquí. Hacer un diagrama en base al código. Ah, bueno. Bien. Eso ayuda mucho para ir a hacer el seguimiento. Después vamos a ver cómo hacer seguimiento. Si la estructura de decisión es doble, lo único que cambia es que por verdadero o por cierto o por falso, de las dos maneras yo voy a ejecutar acciones diferentes. En la simple por falso no hago nada. Acá por falso sí voy a ejecutar otro grupo de sentencias. Por lo tanto, cuando planteo la estructura, si es verdadero, ejecuto una acción. Acá vemos el rectángulo que significa una acción o un conjunto de acciones que voy a hacer. Y si es falso, ejecuto otro conjunto de acciones. Este es un ejemplo que digo, bueno, si la edad de la persona tiene menos de 18, entonces va a informar por pantalla, no puede votar. Si es falso, o sea que tiene mayor o igual a 18, va a informar por la pantalla que puede votar. Fíjense que tanto en verdadero o falso, continúa siempre por lo mismo. Entonces, en el caso que sea verdadero, o sea que toma el camino de la derecha, va a ejecutar esa sentencia de acción. Va a recorrer por acá, va a decirle que sí, puede votar y luego continúa acá hasta llegar al fin. En el caso que sea falso, va a ejecutar esta sentencia de acción y fíjense que va a decir no puede votar. O sea, son dos caminos diferentes. Ahora, siempre llegan todos al mismo camino. Acá donde se unen sería la estructura fin del sí. Siempre va a continuar debajo de ese fin de estructura. Siempre que la respuesta es verdadera va así, digamos, va primero. Generalmente se acostumbra a poner a la derecha, pero esto es una representación gráfica, no hace a que funcione en el programa. Pero en una representación gráfica, generalmente se pone el sí a la derecha, la afirmación. Sí, pero cuando se ponen dos Ah. respuestas, digamos. Perdón, lo hablas desde el punto de vista del código. Sí, siempre. Claro, como si fue tomando en Muy cuenta bien, la lectura buena del código. pregunta. Muy buena pregunta. Sí, siempre si esta expresión es verdadera, ejecuta lo que está a continuación del código. Entonces, si edad es menor de 18, si es verdadero, escribir no puede votar, o sea que el escribir no puede votar sería la parte verde de verdadero. ¿Sí? Bien. Si yo lo llevo acá, entonces yo diría que ahora, si A es igual a B, entonces escribir son iguales. Si yo ahora quisiera escribir, si no es igual a B, no son iguales, tendría que agregar esta parte. No son iguales. Entonces, si se cumple que A es igual a B, siempre va a ser la sentencia a continuación. Solo si es falso, que esto no se cumple, va a ejecutar no son iguales. ¿Sí? Si vemos ahora el diagrama, vemos que la representación la hace diferente. Si A es igual a B, toma por la derecha, son iguales y luego llega aquí. Si es falso que no son iguales, imprime no son iguales y llega aquí. Pero siempre viene al mismo final para darle continuidad. Cuando tengan que
escribir, lo pueden escribir, sí, y acá anoto la expresión, por ejemplo, B es igual a A, ¿sí? Y como alguien apuntó, si yo utilizo este menú que tengo a la derecha, selecciono la estructura alternativa y si aprieto, ya me hace la sintaxis de la estructura. Eso es lo que refería. Entonces lo que hago acá es completar. Si A es igual a B, ¿no es cierto? Y acá solamente pongo la acción que yo quiero hacer. Por ejemplo, diría A es igual a A más 45, porque necesito hacer eso. Si no, A es igual a menos 6. Bueno, entonces yo digo que si A es igual a B, a A le sumo 45. Si no, a A le resto 6. Eso depende de la definición del programa. Entonces, si yo no quiero escribir desde 0, digo si A es igual a B, donde doy Enter, ¿sí? Directamente puedo usar el menú que tengo a la derecha y ya me escribe toda la sintaxis para que yo complete lo que es variable, o sea, la expresión lógica y las acciones. Eso es una ayuda que tiene el software, ¿sí? ¿Siempre hay que dejar un espacio entre los signos matemáticos y la variable? Creo que lo toma igual, ¿sí? A ver, vemos. Yo pongo acá, si A es igual a B y ejecuto, lo toma igual. 4, 5 no son iguales, no hay problema. Y con respecto a lo que me decían, esto acá puedo poner alternativamente entonces, ¿sí? Y ahí me lo estaría tomando en la misma línea a lo que me preguntaban, ¿sí? 4 y 5 no son iguales. Si no pongo la palabra entonces, a ver, ahí me daría error, ¿sí? Solamente en PCInt se cumple eso de poner entonces, aunque se diga en otro idioma ponerle programación, pero hay que ponerlo siempre así. No, el entonces, por ejemplo, cada lenguaje tiene su particularidad. Vamos a ver, particularmente te hablo del lenguaje que vamos a ver a continuación. Java solamente pondría sí y la expresión lógica, ¿sí? Se pone if, que es la palabra en inglés, la expresión lógica tal cual está ahí, entre paréntesis, ahora vamos a ver, dos operadores con un signo relacional, y no lleva la palabra entonces, Java con llaves, ¿sí? Llaves que se abren y llaves que se cierran. Y el fin Profe, se le está entonces, cortando el micrófono, no se le escuchó lo último. Se corta, se corta. perdón. A ver, ahora, ¿me escuchan bien? Perdón. Ahora sí, profe. sí, ahora sí. Bien. Voy de vuelta. Yo, a la pregunta que me hacían, el entonces, todo lo que vemos en PCI es propio de la sintaxis del lenguaje. Java, hago mención a Java porque es el lenguaje que vamos a ver, no usa la palabra entonces, donde acá veo que es optativa, porque si la saco también va a funcionar. Java utiliza la palabra sí, pero en inglés if usa la expresión lógica también entre paréntesis, tal cual está acá, y luego utiliza llaves que abren y cierran para marcar lo que se llama el bloque de instrucciones, ¿sí? Todo lo que es bloque de instrucción lo maneja, o de sentencia, o de estructura, lo maneja con llaves que se abren y se cierran, y cada línea, sentencia o instrucción terminan en punto y coma, en Java. Por eso me van a ver a mí generalmente acostumbrado a trabajar con punto y coma. Donde aquí en PCI no es obligatorio, ¿sí? Pero vamos a llegar a la sintaxis de Java cuando veamos Java. Profe, hay alguien que se quiere unir. Bueno, alguien que llegó muy tarde, admitir. Bien, vamos a ver entonces términos que quiero que vayamos usando para decir estructuras alternativas o condicionales simples y dobles, y toda estructura trabaja con una expresión lógica. ¿Qué es una expresión lógica? Es una expresión tal que me devuelve un resultado lógico, ¿sí?
Las expresiones lógicas me devuelven resultados lógicos. ¿Qué es un resultado lógico? Es verdadero o falso, ¿sí? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Sí o no? ¿Blanco o negro? Acá no hay grises, digamos. Es algo que se cumple o no se cumple. Por lo tanto, cuando yo formulo una expresión lógica, es para que me dé respuesta si algo se cumple o no se cumple. Una expresión lógica es, yo puedo decir, ¿esta remera es de color verde? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Verdadero o falso? Según Verdadero. Muy bien. Una respuesta, ¿es de color verde o no es de color verde? ¿Sí? Tu nombre es Juan. Y eso es, ¿se llama Juan o no se llama Juan? ¿Verdadero o falso? Ahora, si yo digo, ¿cómo es tu nombre? ¿Sería una expresión lógica? No. Y no, porque no hay respuesta de sí o no, de verdadero o falso. Exactamente. ¿Cómo es tu nombre? No es verdadero o falso. ¿Cómo es tu nombre? Es María, Juana o José. ¿Se entiende? Entonces, la expresión lógica está preparada, estructurada para que me devuelva si algo se cumple, es verdadero, o no se cumple, es falso. ¿Cómo se definen las expresiones lógicas? Que es a través de esa forma lo que se llaman las condiciones que viene esta estructura. Se utilizan estableciendo la relación entre dos valores, que generalmente son dos variables o una variable con una constante, ¿sí? Obviamente no tiene sentido comparar dos constantes, porque si yo sé los valores, no hace falta que los compare, ¿sí? Yo nunca voy a poner en una expresión lógica en forma constante si 4 es mayor a 2, porque yo ya sé que 4 es mayor a 2, ¿sí? Yo lo que voy a poner es si A es mayor a B, porque nunca sé los valores que tomarían A y B, o si A es mayor a 4, porque nunca sé el valor que tomaría A, ¿sí? Entonces, siempre para armar una expresión lógica, se establece la comparación a través de una relación de dos valores. Y estos valores se comparan entre sí y esto produce un resultado. ¿Es verdadero o es falso? Si yo tengo la edad de una persona, digo, ¿esa edad es menor a 18? ¿Es sí o no? No hay otra alternativa. Si es menor a 18, va a sacar un mensaje que va a decir, no puede votar. Si no es mayor a 18, o sea, si no es menor que 18, ¿cuántos años podría tener? 18 o más. Muy bien, 18 o más. Digo, no es menor, o sea que el igual y el mayor quedan contemplados por otro lado. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, a esa es la expresión lógica. Fíjense que estoy comparando la variable edad, que no sé cuántos años, no sé qué valor tiene, porque en cada programa puedo ingresar un valor diferente. Yo puedo hacer un programa que me diga, ingrese su edad y el programa le va a informar si usted puede o no votar. Entonces, si yo, cuando me dice leer la variable edad, ingreso el 5, me va a decir, 5 es menor a 18, ¿verdadero o falso? Y ahí es verdadero. Verdadero, el 5 es menor a 18. Toma este camino y va a decir no puede votar y luego termina el programa. Si la variable edad, yo ingreso el número 20, va a decir 20 es menor a 18. No, le va a responder, es falso, el 20 es mayor. Entonces va a tomar este camino y va a decir usted puede votar. Luego viene acá y termina el programa. ¿Se entiende? En todo proceso de comparación, uso lo que se llaman operadores relacionales. O sea, todo proceso de comparación, acostúmbrense a formarlo entre paréntesis y va, ¿qué puedo comparar? Si un valor es menor que otro, menor igual que otro, mayor que otro, mayor igual, si un valor es igual o si un valor es distinto, o sea, que sea menor o mayor. El diferente se puede expresar con un signo de admiración y el signo igual, o el menor y mayor. Por ahí van a ver que el PCI lo transforma en un signo igual tachado, ¿sí? Bien, entonces, acá tengo, vamos a ver, una expresión, una estructura alternativa doble con una expresión lógica. Ejemplo, vamos a armar un algoritmo que permita leer dos números e informar el mayor valor, ¿sí?
Si yo tendría que hacer el algoritmo, no el programa, el algoritmo le diría leer un número, por ejemplo A, leer otro número, lo voy a simbolizar con B, ¿y qué haría? Si el número A es mayor que el número B, entonces informar al número A. Si no, informar al número B. ¿Sí? En este caso, no estoy contemplando igualdad. En caso de ser igual, informar cualquiera. Es lo que me dice la definición. Entonces, acá digo, si este algoritmo lo tengo que traducir a un programa, a un pseudocódigo en el PSIN, ¿qué pondría? Como necesito dos variables, primero tengo que definir las dos variables. En este caso, las defino como enteras. Y digo, definir A y B, leer A, leer B. Y acá defino, si A es mayor que B, entonces escribir el mayor es A. Fíjense, y luego encuentra el si no. ¿Qué hace el programa? Escribe el mayor es A y el si no le dice andate a debajo del fin del si. ¿Se entiende? Le dice que vaya a tomar. No, al encontrar el si no, no sigue con el mayor es B. O sea, si esta expresión lógica es verdadera, ejecuta la sentencia siguiente hasta que encuentre la sentencia si no o fin sí, la que encuentre primero. Como encontró fin si no, ahora le dice andate a la primera sentencia que encuentre debajo del fin sí. Si esta expresión llegaría a ser falsa, lo que le dice es ejecutar la próxima sentencia que hay debajo de un si no o del fin sí. Entonces, como hay un si no, escribe el mayor es B. ¿Por qué digo si existe un si no? Porque si la estructura alternativa es simple, esta sentencia no se escribe. ¿Se entiende? El si no. Si esta estructura es doble, esta sentencia se escribe y entonces automáticamente el programa la reconoce. Si yo tengo que... Sí. Profe, acá en el PDF que está en la página, en vez de leer A, dice int A. ¿Eso es que hacía estar en Java? ¿O por qué Puede ser. Debe estar definido con Java. Después la voy a cambiar, sí. Pero quise poner una sentencia de entrada, ¿sí? O introducir A. Bien, gracias por la aclaración. Algo que le voy a enseñar que es muy útil a los que están aprendiendo. Entonces, yo voy a representar este programa, donde dice leer A, leer B. Si A es mayor que B, entonces voy a decir el mayor es, y voy a mostrar la variable A, ¿sí? Y si no ocurre eso, voy a decir el mayor es B. El mayor es B. Si veo la representación, ahí me dice, ¿ven? Entonces, si es un camino, el mayor es A y finaliza. Si no, el mayor es B. Bien. Profe, ¿y ahí podría haber tres opciones? Sí. En el caso que quiera contemplar la situación de igualdad. ¿Eso me decís? No sé. O sea, además de A o B, ¿podría haber C también o no? Sí, sí, sí. Okay. Que yo en lugar de 2 números ingrese 3 números. Claro, claro. Sí. Si me das un segundo ya lo vemos. Dale. Genial tu pregunta. Bien, fíjense, acá tienen, cuando yo ejecuto el programa, vieron que tienen el botón verde. Entonces le dice, bueno, ingreso el 4, ingreso el 5, y me va a decir, el mayor es el 5. ¿Sí? Bueno, si yo quiero ver cómo se ejecuta esto en la secuencia, acá tienen al lado uno que dice ejecutar paso a paso, 2 piecitos. Apretan ese botón, ¿sí? Y les va marcando cómo va ejecutando la sentencia. Fíjense que se pinta de color verde, ¿sí? La sentencia que va ejecutando. La primera la ejecutó sola y luego dice acá leer A. ¿Qué hace? Queda a la espera de que ingrese un dato por teclado. Y ahora ingreso el número, por ejemplo, 4. ¿Sí? Aprieto Enter y fíjese que pasó a la sentencia siguiente. Le dice por dónde va pasando el programa y se lo pinta de verde. Ahora me dice leer B, ahora ingreso el número 2, ¿sí? Cuando doy Enter, fíjense que va pintando por dónde se va siguiendo. A es mayor que B, le da verdadero, y fíjense que saltó y terminó el programa.
si lo hizo muy rápido, tienen para definirlo y que ustedes puedan avanzar. Esto lo vamos a ver en clase, entonces. Vengo acá, ejecutar, y acá tengo, ahí está. Fíjense que dice leer A. ¿Sí? Vamos de nuevo. Y leo A, ahora pongo el número 1 y aprieto Enter. Acá lo puedo detener si quiero parar el programa. Y acá lo puedo, fíjense, que dice primer paso, ir ejecutando paso a paso. Avanzar un paso, avanzo y van apretando y ustedes van viendo cómo se ejecuta el programa. Aprieto con el mouse, avanzar un paso y ahí me está pidiendo que lea A. Queda a la espera por teclado. Ingreso el número 5. Hago clic, 5, Enter. ¿Sí? Ahora fíjense que queda esperando que lea B. Esto está bueno para que ustedes puedan hacer un seguimiento. Más que todo cuando tengan que buscar un error. Avanzar un paso, hacen clic adentro, ingreso el número, vamos a poner 7. Enter. Fíjense, ¿qué está haciendo? Evaluando la expresión lógica. Si A es mayor que B, o sea que cuando le diga avanzar un paso, evalúa la expresión y fíjense a dónde iluminó ahora. No sé si lo alcanzan a ver, a la sentencia, la línea 7 que dice si no. ¿Por qué saltó a esta sentencia? Porque la expresión A, si es mayor que B, 5 es mayor que 7, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Por lo tanto, solo ejecuta la sentencia siguiente si es verdadera. Si es falso, salta a la condición de falso, si no, y ahora sigue con el programa. Fíjense que va a escribir el mayor es B, muestra por pantalla el mayor es 7, sigue con el fin de sí y ahí terminó. Esto es muy interesante a la hora de hacer un seguimiento del programa. José, ¿podés Sí. repetir una cosa? Sí. Viste que para eso que hiciste recién del paso a paso tenés el iconito ese de los pies. Sí. Allá arriba. Pero ¿cómo Sí. llegaste al paso a paso que tenés a la derecha? Para No, ir- acá lo tenés, mirá, si tenemos este que ejecuta normalmente, que es el triángulo verde, pero mientras están parados, tienen uno que se dice ejecutar aquí al lado, primer paso. Esto lo que hace es ejecutar el paso a paso, pero yo le voy dando clic y va avanzando por cada sentencia. Claro, pero ¿cómo llegas a ese cuadrado a la derecha? O sea, con los piecitos y se te abre automáticamente. Sí, desde acá, sin estar en los piecitos, por ejemplo, cuando escribe, lo tengo acá que dice paso a paso. ¿Ven? No, pero él creo que te pregunta cómo ese no le ¿Cómo debe llegué? aparecer eso a él. ¿Cómo A lo- mí lo tengo aparecido siempre. A ver si lo cierro acá y lo abro. Sí, yo lo abrí recién y ya te aparece igualmente. Bien. Pero si abren, primero abran el paso a paso. ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer es abrir el paso a paso. ¿Sí? Por ejemplo, claro, yo abro el eso. paso a paso y ejecutó el inicial. Ahí lo pueden ejecutar automáticamente. Si esto no lo quieren ejecutar automáticamente, que lo cierran, tienen para hacer acá se le habilita el primer paso. ¿Sí? Y ahora, cada vez que aprieto, va ejecutando en la línea de pantalla. Dale, buenísimo. Primero un piecito y después al otro. Lo vamos a ver en clase, cualquier cosa, porque imagino que acá en la pantalla chica tal vez no lo puedan ver bien. Eso es muy importante a la hora de buscar un error, que a veces nos cuesta tanto. Acá la idea es aprendan a usar las herramientas, que son ejercicios muy cortitos y muy visibles, ¿sí? No sé si hay alguien que me quiera hacer una pregunta. Bien, si quien quiere preguntar, acá alguien quiere entrar, alguien quiere preguntar, pregunte nomás. Ah, están apuntando del texto, perfecto. Después vamos a seguir en clase viendo las modalidades, donde incluso tiene la opción para que nos explica qué hace en cada sentencia, ¿sí? Para los que no saben absolutamente nada y nos va dando
el paso a paso y explicando cada una de las sentencias. Bien. Ahora, ¿dónde están en esta caja amarilla el pseudocódigo? Díganme dónde está la expresión lógica en el pseudocódigo. ¿En qué parte está? Desde el sí, ¿Cómo? si A es mayor que B, hasta el fin C. No, bien, la expresión lógica quedaría definida si A es mayor que B. Este proceso de comparación, A es mayor que B, eso es la expresión lógica. ¿Se De igual entiende? forma, profe, Sí. en realidad yo creo que la expresión lógica empezaría en los escribir. Está bien, hace la resolución de la variable en el A es mayor que B, Sí. pero el escribir denomina si es verdadero o falso, ¿o no? No. No, la expresión lógica es una expresión que me devuelve un resultado lógico, ¿sí? El escribir es el resultado del valor de la condición anterior, pero la expresión lógica es A es mayor que B, esa es la expresión lógica, ¿sí? Es la expresión que a mí me devuelve un resultado lógico. Nada. Según los valores de A o de B, eso es verdadero o es falso. Entonces, lo que vos dijiste estaría correcto, pero digamos, es consecuencia de la expresión lógica, ¿sí? La expresión sería si A es mayor que B. Es lo que evalúa el programa en función de estos datos de entrada. Ok. Bien, perfecto. Acá, leer dos números e informar ambos números son iguales. Bueno, acá la expresión lógica, ¿cuál sería? El sí A igual a B. Exacto, si A igual a B, esa es una expresión lógica que se llama simple, ¿sí? Bueno, acá lo puse con dos iguales porque en Java lo trabaja así. Bien, es una expresión lógica simple lo que vimos, porque hay solo, en las condiciones hay solo una. Pero puede ser que haya más de una expresión lógica, ¿sí? Donde ahí me hago otra selección. Por ejemplo, yo puedo tener dos o más expresiones lógicas. Por ejemplo, yo desde el punto de vista de un algoritmo digo, si llueve y tengo plata, voy al cine. ¿Estamos? Entonces, pregunto, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que yo vaya al cine? Que llueva y que tenga plata. Muy bien. ¿Y cuántas condiciones son? Dos. Dos. Una es que llueva y la otra es que tenga plata. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo que convierte a una expresión lógica compuesta. La otra la llamamos simple y esta es compuesta. En la expresión en lógica compuesta hay más de una expresión y siempre aparece lo que se llama un operador lógico. ¿Sí? Hablamos de expresión lógica, hablamos de resultado lógico y hablamos de operador lógico. El operador lógico es el que me permite unir expresiones lógicas. Por lo tanto, evaluar más de una expresión lógica. Es lo que usamos nosotros en lo cotidiano, no estoy inventando nada. Yo, ¿qué digo? Si llueve y tengo plata, voy al cine. Ese y que usamos es un operador lógico, ¿sí? Porque me está permitiendo unir dos condiciones, o sea, dos expresiones lógicas, para evaluarla en un solo resultado. Por más que yo use una expresión lógica, 2, 3, 4 u 8 expresión lógica, siempre el resultado va a ser único. Si todas son verdaderas o son falsas. ¿Se entiende? En este caso, como operador lógico tengo el operador y, el operador o, que es el que más usamos, y vamos a ver la negación. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Operador lógico y, que sería el AND, pasándolo al inglés, en un programa. Para que la expresión sea verdadera, todas sus expresiones lógicas deben ser verdaderas. Y de hecho, si yo digo, che, si llueve y tengo plata, voy al cine, le digo a mis amigos. Entonces, ¿qué se tiene que dar para que vaya al cine? ¿Una de las dos o las dos? Las dos. Las dos. ¿Por qué? Porque el y exige que todo se tenga que cumplir para que toda la expresión sea verdadera. En cambio, ¿cómo actúa el o en nosotros cotidianos sin saber programación? Que si no tenés una opción y tenés la otra, vas igual, digamos. Exactamente, con que se cumpla una ya es suficiente. Ahora, con esto no estoy diciendo que un operador es mejor que el otro, sino para expresar cosas diferentes, ¿sí? Es decir, si Argentina gana o empata, ya clasifica.
¿Sí? Yo no podría decir si Argentina gana y empata, clasifica. ¿Por qué no estaría bien decir si Argentina gana y empata, clasifica? Porque no puede ganar y empatar. Muy Puede o bien. ganar o empatar. Muy bien, porque no, si gana es imposible que empate, y si empate es imposible que gana, por lo tanto no se pueden cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. Perfecto. Volvamos y vemos de a una el y. Entonces, yo digo, para que esta expresión completa sea verdadera, tiene que llover y tengo que tener plata. Entonces voy al cine. Entonces, si interpretamos que lo rojo es falso y lo verde es verdadero, digo, si no llueve y tengo plata, ¿esa expresión es verdadera o falsa? ¿Cómo? En la primera expresión, si no llueve Falsa. pero tengo plata, digo que toda esta expresión es verdadera o falsa. 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 No voy a ir Sí, al falsa. cine. Muy bien. Si llueve y no tengo plata, también es falsa. Si no llueve y no tengo plata, también es falso. O sea, el falso significa que no puedo ir al cine. La única forma que vaya al cine es que llueve y tengo plata. ¿Se entiende? Entonces, cada expresión acá que pongo entre paréntesis es una expresión lógica. Para que toda esta expresión lógica, compuesta por dos expresiones lógicas, sea verdadera, todas tienen que ser verdaderas. Expresiones lógicas compuestas. Ahora veámoslos como un ejemplo desde un algoritmo y pasándolo a un pseudocódigo. Yo digo, un ejemplo, un programa que me dice leer un número, se me fue la S, e informar si el número ingresado está comprendido entre el 1 y el 20, incluyendo ambos. ¿Sí? O sea, ingreso un número y el programa me tiene que decir si ese número está comprendido entre el 1 y el 20. Entonces, ¿cómo podría resolver el algoritmo? Primero tengo que leer un número, luego pregunto si el número que leí es mayor que 0 y es menor que 21, entonces puedo decir que está comprendido entre el 1 y el 20. Si no, no está comprendido. ¿Se entiende el algoritmo? Sí, sí. Bien, vamos al pseudocódigo. ¿Cómo defino esto para que lo entienda el PCI? Primero defino una variable como entera, que la voy a llamar A. Luego, bueno, esta es una inicialización. Acá iría leer, me quedó un lenguaje viejo, leer la variable A por teclado. Y luego acá expreso, ¿sí? Defino mi expresión lógica compuesta. Si A es mayor que 0, esa es una expresión lógica, uso el operador lógico y luego la otra expresión lógica, A es menor que 21, ¿sí? Entonces, está comprendido. Si no, no está comprendido. Entonces, para que todo esto sea verdadero y ejecute la línea está comprendido, tiene que ser un número mayor que 0 y, a su vez, menor que 21. ¿Se entiende? A esto llamo expresión lógica compuesta. Ahora vamos al otro operador, el O, que me lo acaban de decir. Si llueve o tengo plata, voy al cine. Entonces acá, solamente con que se cumpla una de las dos, ya voy al cine. Si no llueve o tengo plata, ¿voy al cine o no voy al cine? Sí. Sí, voy al cine. Si llueve pero no tengo plata, También. también. Si no llueve y no tengo plata, o sea, ninguna de las dos, ¿qué pasa? Ahí No va. Muy bien. No va al cine. Falso o falso, el resultado es falso. Verdadero o falso, el resultado es verdadero. Y si es verdadero o verdadero, o sea que llueve y también tengo plata, ¿cómo será el resultado? Verdadero. Verdadero, muy bien. Entonces, acá son todas verdaderos, excepto que todas las expresiones lógicas, si están separadas por el operador o, sean falsas. Por lo tanto, acá veamos un ejemplo. Digo, leer un algoritmo que lea dos números e informar con un mensaje OK si el primer número ingresado es mayor que el segundo número o
que sea igual al 33. Si no, informar no se cumple. O sea, si el primer número que ingresé es igual al segundo o el primer número es igual a 33, entonces informo OK. Si no, tengo que informar un mensaje en pantalla que diga no se cumple. En el algoritmo leo un número A, leo otro B. Si el número A es mayor que el B o A es igual a 33, porque tiene que cumplirse una de las dos, entonces informar OK. Pasado un pseudocódigo, defino variable A, defino variable B, me quedó un código viejo, leer la variable A, leer la variable B y expreso las condiciones. Si A es mayor que B o simplemente la letra O, A es igual a 33, imprimir OK. Si no, no se cumple. Si imprime OK, se entiende que encuentra el si no y luego va a finalizar el pseudocódigo. ¿Se entendió operaciones lógicas? Sí, sí. Fíjense que siempre acá tengo la comparación de dos variables A y B y acá la comparación de una variable con una constante. Nunca tendría sentido comparar dos constantes. Muy bien. Y ahora, a ver si me resuelven un ejercicio y yo le doy 15 minutos y me lo suben a la plataforma. Ejercicio 1. Leer dos números y, de ser posible, mostrar el cociente del primero dividido el segundo. B. Ingresar un número de mes e informar si el mismo pertenece al primer cuatrimestre del año. ¿Se animan a hacerlo? A ver. Profe, una Sí. consulta. Acá en la página dice ejercitación de clase de esta fecha, ¿no? Sí. Pero no dice las consignas que está mostrando ahora mismo. Dice Bueno. ingresar un número y mostrar el cuadrado del mismo. Sí. Después ingresar dos números por teclado. Si ambos son iguales, imprimir el mensaje de igual valor. En caso contrario, imprimir ahí desigualdad. Bien, pero vamos a hacer este que está en la guía de ejercitación. Yo ahora se los modifico. ¿Sí? Ah, dale, gracias. Vale, gracias por la aclaración, porque lo he cambiado este año. No hay problema. No, gracias a vos. José, Entonces, esto es lo que decías antes, que si no lo podés sí. llegar a resolver, lo vemos el miércoles. Exacto. Vamos a ver si lo intentan resolver. Yo les doy ahora 10 minutos y si no, podemos ver, me preguntan las dudas que tuvieron dentro del... me dan las dudas que tienen dentro de la resolución. ¿Sí? Son las 5. Le doy hasta las 5:10. O a medida que termina, me va diciendo que lo finalizaron. ¿Cuál sería el que tenemos que hacer? Clase. En pantalla, perdón. Clase. Lo vuelvo a poner. ¿No está subido en la plataforma? No, ahí se los copio en la plataforma. Dale. Un segundo, porque me quedó otro. Bueno, turno tarde ya está cambiado. Turno mañana. Turno mañana B. Perdón. Ya se lo cambié. Y me queda la otra comisión. Turno mañana B. Ahí está.
De todas maneras, se lo dejo en pantalla. ¿Esto lo subimos en un RAR después a la plataforma? Sí, en un RAR o 2 archivos PCI, pero lo pueden subir en un RAR directamente. Comprimido. José, yo te subí la tarea anterior en un zip. ¿Da lo mismo? Da lo mismo, Ok, gracias. por favor. ¿Hacemos el A y en otro archivo te hacemos el B? ¿O... Sí, Listo. en 2 PCI diferentes. Profe, en el A es solo dividir dos números. ¿Sí? Ah, Ingresar 2 números y hacer por ciento y mostrar el resultado. bueno. Profe, el Sí. resultado tiene que ser entero. Sí o sí. ¿Qué? No. Si es una división, lo más probable es que cómo va a ser. Con decimal. Con decimal, exactamente. Pero, o sea, no es Pero, necesario usar una condición sí, por ejemplo. No lo sé, eso no me acuerdo. ¿Qué les parece? Che, profe, te Sí. pregunto. Porque siempre va a ser posible mostrar el resultado. A menos que Bueno. diga por cero. Entonces muéstrenlo. Yo ahora no soy más programador. Yo definí un problema para que ustedes lo resuelvan. A ver, ¿qué les parece? Profe, ¿en qué parte cargaste el problema? A ver, está en la parte de la tarea cuando entran. Si no, te lo dejo en pantalla. ¿Ahí lo ves en pantalla? Sí, se ve. ahí se ve, profe. Perfecto.
Profe, puede ser que en el A tengamos que hacer que el resultado nos dé A dividido B y también B dividido A, pues no lo No, entiendo. es A dividido B. Ingresar dos números, si es posible, mostrar el cociente del primero dividido al segundo. O sea, el primero que ingresaron dividido al segundo. Claro, dividir nomás. Solamente dividir. Porque va a cambiar el resultado de el primero por el segundo o el segundo por el primero. Si es una Claro, suma o un producto, no habría problema. claro. No lo tengo que especificar. Profe, y una consulta. ¿Al resultado lo puedo poner como real? Sí, deberías. Ah, ok, gracias. Perfecto. Profe, ¿dónde te lo subimos? En la tarea que hice de clase. Ejercitación de clase. Exacto. Ahí Dale. dice clase 3, ejercitación de clase. José, el primer cuatrimestre de año sería desde enero hasta abril, inclusivo, ¿no? Inclusive. Claro, mes 1, 2, 3 y 4. Exactamente. Estamos, gracias. De nada. Si alguien levantó la mano. Profe, ¿puedo mostrar los ejercicios? Por favor, porque no los tengo yo. Ah, perdón. ¿Qué No turno encontré. estás? En la comisión A, de turno Ah, mañana. ahí lo dejo en pantalla, perdón. Está dentro de la misma tarea, por las dudas. Pero no A hay ver. problema. No hay problema, no hay problema. Míralo ahí. No está como un PDF aparte como los otros, eso es. Míralo tranquilo ahí.
¿Cómo estamos? ¿Pueden resolver alguno? Voy por la 2 y me está costando. Yo ya terminé, profe. Bueno, no importa, al menos vamos a corregir uno para que vean que, si bien, bueno, es sencillo por ahí aprender las estructuras, pero a la hora de resolver el problema, son estructuras que nos implica resolver problemas, por ahí que pueden ser complejos, y es la primera vez que lo hacemos. Profe, Sí, yo ya hice y entregué los dos. perfecto. El tema es en el primero. O sea, ¿Sí? para mí es simplemente una división normal y corriente, ni siquiera usé el sí o el sí Bueno. no. Pero que en el sí o el sí no podría poner si es dividible por cero no se puede, o si es. Buena pregunta. A ver, lo primero que tengo que hacer, buena pregunta, Iñaki, ¿sí? El tema es así, cuando yo hago un programa, los pasos son leer el enunciado, entenderlo es tomar datos de entrada y de salida, y luego resolverlo. Una vez que lo resuelvo, ¿sí? Para darle calidad al producto, ¿qué tengo que hacer? Refinarlo. Probarlo e intentar de que no funcione. Entonces, probarlo, una división de toda la forma y que el programa siempre esté funcionando, ¿sí? Correctamente. Entonces, ¿vos pudiste probar tu programa? Sí. Bien. La división da correcta. Perfecto. Pero justamente a eso es a lo que quería ir. En todo caso, por ejemplo, podría poner que, por ejemplo, yo quiero dividir A y B. Puedo poner si B igual 0, que me dé un resultado o un escrito en concreto. ¿A eso quería que ¿Sí? usemos o sin? Sí, claro que sí. Eso es lo que debería hacer. Ah, Porque el enunciado que dice, de ser posible, mostrar el cociente, ¿sí? Ahora para todos, vamos a ver, tal vez una pequeña trampita, pero para todos. ¿Yo siempre puedo dividir? Si es por 0, no. Entonces, mi pregunta es, ¿yo siempre puedo dividir? Me devuelven una expresión, un resultado lógico. No. No. Yo digo, siempre se puede dividir. Falso. No siempre se puede dividir. ¿Cuándo no puedo dividir? Cuando no puedo dividir. Cuando estás dividiendo por 0. ¿Cuándo qué? Perdón que no escuché. Cuando estás dividiendo por 0. Exacto, cuando el denominador es 0. Por lo tanto, si yo voy a dividir, hago un programa que divida, ¿sí? Y acá voy a hacer el programa y de primera intención seguramente muchos han hecho esto. Esto no quiere decir que no hayan entendido estructuras alternativas, sino que les ha fallado la lógica. Yo leo el numerador, leo el denominador, establezco el resultado y lo pruebo. Y ahora lo voy a probar. ¿Sí? Epa. ¿Qué me tiro acá en un error? Vamos otra vez. Grabo. En el caso de que estemos dividiendo por 0, es normal que el sistema te tire error, digamos. Claro. Cuando ustedes intentan con una calculadora dividir por 0, ¿qué hace la calculadora? Te tira el syntax error o algo por el Claro, estilo. porque no se puede dividir por 0, no es posible ni factible. Entonces, yo digo 5 y digo 2, el resultado me dio 2,5. Esto no es suficiente para que yo me quede tranquilo que mi programa funcione. Yo tengo que armar, yo debería probarlo con todas las posibilidades. Uno sabe, yo probaría con 2 positivos, con 2 negativos, con numerador positivo y denominador negativo, numerador negativo, denominador positivo, numerador 0, denominador mayor a 0, numerador mayor a 0 y denominador 0. Para todos esos casos, yo establecería el resultado y esto me tiene que dar igual. Y ahí puedo dar una cierta garantía que este programa es bueno. Entonces, por ejemplo, si yo ahora agarro y divido 6 y el denominador 0, ¿qué hace acá? Claro, Esto se llama, claro, abortar el programa, perdón.
Abortar el programa, ¿qué es? el micrófono. Claro, el abortar un programa es la interrupción anormal de la ejecución de la sentencia de un programa. Entonces, dice línea 10, error, un código interno, división por 0. No se puede dividir por 0. Por lo tanto, yo tengo que contemplar, si yo, tal vez para muchos fue la solución, pero si ustedes lo hubiesen probado en todas las alternativas, hubiesen descubierto el error, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, lo que tengo que hacer es, si el denominador es 0, escribir no se puede dividir por 0, ¿sí? Si no, y acá al fin sí. Entonces se puede escribir una orden y después ponerle la decisión. A ver, escribir una orden. No te entendí, perdón la pregunta. Claro, si primero definimos los valores y ponemos que qué queremos que haga con esos valores, claro. Después de ahí se puede hacer la lógica. Claro, sí, exacto. Siempre la idea es pensarlo desde un ejemplo, yo creo, en todos los algoritmos. Entonces, aquí, si el denominador es 0, entonces yo pongo 5 dividido 0, no se puede ir por 0, pero el programa terminó normalmente, no se interrumpió en forma normal. ¿Se entiende? Entonces, yo, como siempre les digo, lo más importante de un programa son las pruebas. Las pruebas, aparte de detectarme el error, me da guía de dónde está el problema para que yo lo pueda resolver. Siempre la resolución de un problema es iterativo. ¿Por qué? Porque yo pruebo, descubro el error y corrijo. Pruebo, descubro errores y corrijo. Hasta que yo pruebe y no pueda ocasionar un error, ¿sí? En este caso, como yo diría, los programas, ¿cuál es el problema que tienen? Que yo los leo y funcionan todos, pero siempre hay un error oculto que no lo logro ver. Por eso yo no me confiaría nunca de lo que estoy leyendo y lo que debería hacer es probar siempre los programas, ¿sí? Entonces, en este caso probar 2 positivos, 2 negativos, un positivo y un negativo, división por 0. ¿Y qué pasa cuando el numerador es 0? Yo digo 0 dividido 5. ¿Cuánto tiene que dar eso? ¿Es un caso de imposibilidad? Sí. 0 eso. 0 dividido 5, 0. Exacto. Se puede dividir perfectamente y da 0, ¿sí? No es un caso de imposibilidad. Bien, esto es nada más que un tipo ejemplo de algo. Fíjense que el programa es sencillo, la estructura alternativa es sencilla, pero tal vez alguno que otro se olvidó de contemplar en cuanto a la lógica. Hacemos hincapié siempre hago hincapié, y al menos mucho yo en el turno tarde, de probar los programas. Los que parecería que los veo y son imposibles de que fallen, nunca me tengo que quedar con esa visión. Siempre tengo que desconfiar del programa que hago y probarlo, ¿sí? Es la parte más importante donde a mí me garantiza o me da seguridad que lo que estoy haciendo está bien. ¿Estamos? En el programa que hicieron, que di a continuación, ingresar un número de mes y verificar si está dentro del primer cuatrimestre del año, ¿cómo lo podrían probar? ¿Cuántas pruebas le harían? Múltiples. 3 pruebas. 3 pruebas. ¿Cuáles serían, Alejo? Si el mes es igual a 0, que no existiría. Si es menor a 4, diferente de 0. Y si es mayor a 4. Y si es menor a 4 y diferente de 0, ¿qué me debería decir? Corresponde al primer cuatrimestre. Te voy a dar un ejemplo. Menos 3. ¿Es menor que 4? Menos 3, sí. Menor que 4. ¿Es distinto de 0? También. Entonces me dirías que está en el primer cuatrimestre. Es verdad. O sea, te entiendo, Alejo, lo que vos quisiste decir y es correcto, pero la computadora no lo sabe. ¿Ah? La computadora son números, digo, si esto y esto, entonces imprimí esto por pantalla, nada más. Es esa la lógica. Entonces, yo debería probar con números, generalmente se prueba con números extremos. Vamos a ver una clase específica de prueba. ¿Qué son los números extremos? El 1 y el 4, ¿sí? Con un número medio, el 2 o el 3,
con un valor mayor al extremo superior y un valor menor al extremo inferior. Entonces yo podría poner con un negativo, con un 0, con un 1, con un 3, con un 4 y con un 6. Si me anduvo para todos los casos, yo estaría casi en condiciones de decir que anda para la totalidad de los números. ¿Sí? Esto es lo que vamos a aprender en el desarrollo de la programación, lo que es cómo probar que lo que yo hice funciona. Y lo que más me garantiza son las pruebas. Vamos a ver pruebas automatizadas y ese tema. ¿Sí? Pero Sí, hay veces alguien que me- los conocimientos no te dan para hacer las pruebas correctas, para saber si el programa funciona o no. ¿Cómo, Gino? Que si no entendés por completo el lenguaje, tampoco vas a poder hacer las pruebas para saber si anda o no. No, las pruebas es más allá del lenguaje, porque te digo, las pruebas de un programa, generalmente, y lo Sí, lógico, conocimiento en general, digo, pero si por ejemplo no tenés idea de matemática, no podés hacer las pruebas de -3 y eso. Bueno. claro, bueno, pero yo lo que hago en la prueba es entender el enunciado y probarlo. Generalmente hay personas que se dedican a lo que se llama el testing, que es las pruebas de los programas, que no son los que hacen programación. Puede hasta no saber programar, porque lo que hace es probar. Ahora, yo lo que tengo que entender el enunciado y saber, comprender todas las posibilidades que puede tener de entrada de datos. ¿Se entiende? Pero el que prueba un programa puede no saber programar, porque lo que hace es prueba. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. A ver, esto es nuevo y yo lo voy alimentando, no quiere decir que ya hoy, o sea, lo que quiero ir es que todos nos acostumbremos a desconfiar de lo que hicimos, porque muchas veces a simple vista no encontramos errores ni problemas, pero eso es la parte más compleja, que vamos a tener problemas durante 1, 2, 3, 4, 20 años de desarrollo, o sea, cada vez nos vamos a perfeccionar en las pruebas que tenemos que hacer para tratar de abarcar la máxima cantidad de entradas posible. Hay veces que las entradas son 3 y puntuales o 5 y las puedo probar a todas, pero hay veces que es imposible, como planteo el ejemplo, decir, si yo hice un sistema de liquidación de sueldo, imagínense la variedad de entrada de datos que tiene. Casado, soltero, con hijo, sin hijo, que faltó un día, que hizo horas extras, que se tomó licencia, que no se tomó licencia. O sea, todas esas son variables de cálculo de sueldo. Entonces, O sea, cuando tengamos que hacer los ejercicios a partir de ahora, tratamos de hacer las máximas cantidades de validaciones que podamos, digamos. exacto. Las pruebas le va a decir a ustedes no solo si funciona o no, sino dónde está el problema. Pero vamos a tomar criterios de prueba, porque a veces son infinitos, ¿no? Entonces, vamos a decir, che, bueno, yo voy a probar con estos 5 datos, 6 datos, y ya estoy abarcando el 95% de posibilidades, ¿está? Sobre eso vamos a ir avanzando. Pero este es un ejemplo solamente clásico de decir, si es posible mostrar la división, entonces, bueno, generalmente el 90% se olvida de validar porque asumimos que no se puede dividir por 0. Pero la computadora no sabe que no se puede dividir por 0. Me deja aceptar el dato y, como vimos recién, me dejó dividir por 0 y abortó el programa. Nada más que eso, ¿sí? Pero es una pauta para empezar a aprender a esta parte de que también es parte de la programación. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. Bien. Esa es la pauta y ese es el propósito del ejercicio, nada más que por eso. ¿Sí? Profe, Bueno, una pregunta. Sí, cómo acá no. en el PS Lint, Sí, ¿hay una sí. sentencia parecida como el Switch, perdón? Sí, no la alcanzamos a ver hoy, la vamos a ver la bien. clase que viene, todo lo que es, falta ver alternativas anidadas y alternativas múltiples, que es el switch, que está en el próximo apunte, que ya lo vamos a ver, tal vez si la práctica la hacen rápido, o el lunes que viene ya vemos toda esa parte y ya arrancamos con repetitivas. Excelente. Perfecto. Chicos, como siempre, si no hay preguntas, me ponen el presente en los mensajes y turno tarde se ve conmigo el miércoles y con Maxi No, el miércoles que profe, viene. ¿le puedo entregar ahora? Me demoré en hacer la 2 porque... No hay problema. Yo le dejé hasta el miércoles para que pueda